A continuación va a intervenir Alma Serra. Nuestra conferenciante es graduada en Psicología por la Universidad Oberta de Cataluña, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla y diplomada en Magisterio, especialidad en Educación Musical en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Spínola de Sevilla. Tiene además numerosos máster y casi una veintena de libros de los que es autora o coautora. Su último libro, Hacia el agradecido recuerdo, es una guía para el acompañamiento del duelo en el aula. En fin, un currículo impresionante. Su conferencia lleva por título Duelo migratorio en las escuelas sensibles al trauma. La vamos a disfrutar por videoconferencia, a ver si ya podemos saludarla. Hola, buenas tardes. Hola Alma, ¿qué tal? Bienvenida. Y como ven, tiene también el QR para que quien quiera lanzar preguntas pueda realizarlas y después se las formulamos. Bienvenida Alma, te escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, pues en primer lugar daros las gracias por la invitación. La verdad es que siento no estar presencialmente allí con vosotros y con vosotras porque mañana tengo que trabajar, tengo que estar aquí llevando unos grupos de terapia y durante todo el fin de semana y no me daba tiempo a conciliar. Pero bueno, espero que esta hora que vamos a estar juntos y juntas os sirva para poder transmitiros con toda mi experiencia como docente, como antropóloga y como psicóloga general sanitaria, cómo podemos cambiar la perspectiva sobre las escuelas sensibles al trauma, que es un concepto novedoso que os voy a introducir hoy, que no sé si habréis visto, pero que espero que por lo menos os puede ayudar a cambiar un poquito la mirada de la dificultad que tienen los chicos y chicas que llegan a nuestro país habiendo pasado un proceso migratorio y a lo mejor no solo ellos, sino sus padres, sus madres, incluso sus abuelos, para que veamos qué consecuencias podemos ver en el aula y qué cosas podemos pues intuir, ¿no? Cuando vemos que el comportamiento, el desarrollo no es lo que debería ser en condiciones como normotípicas, como se llaman ahora. Así que voy a comenzar explicándoos qué es el concepto de trauma, porque la verdad es que hasta ahora, y ahora en el momento que pasa la siguiente diapositiva profundizaré un poquito más, hasta ahora el concepto de trauma lo tenemos vinculado con un evento que ocurre generalmente de forma externa o alguien que me hace algo en algún sitio en el que vivo alguna experiencia y que todos y todas de alguna forma podemos vivir en algún momento de nuestra vida. En las corrientes de tercera generación a nivel psicológico, y que ahora haré el paralelismo, bueno, o haré un símil, ¿no? En las escuelas, en las corrientes de tercera generación a nivel psicológico se está reelaborando el concepto de trauma. Y quiero que entendamos muy bien esto porque nos va a ayudar a quitar muchos juicios que podemos tener con los chicos y con las chicas y entender qué ha podido pasar en su historia de vida. Bueno, el trauma no es, por supuesto, es un evento, ahora profundizaré un poquito más, pero quiero que entendamos que el trauma es una experiencia, no un acontecimiento. Repetiré, el trauma es lo que ocurre dentro de mí como resultado de lo que nos está sucediendo. Es la respuesta que tengo ante un evento más que el propio acontecimiento en sí. Os pongo un ejemplo sencillo. ¿Por qué 5 personas de diferente edad, color de piel, madurez, herramientas emocionales, ¿vale? ¿Por qué 5 personas en un accidente de tráfico? ¿Vale? Hay 3, por ejemplo, que consiguen seguir adelante, rehacer su vida sin importantes secuelas psicológicas y 2 de ellas se quedan absolutamente atascadas y desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Porque de 5, 3 siguen adelante y 2 no, se quedan atascadas a nivel emocional, psicológico, corporal. Porque el concepto innovador de trauma que estamos usando ahora es que no es un acontecimiento, esas 3 personas, sino lo que ocurre dentro de nosotros durante ese acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier evento que vivamos en la vida, habrá personas que tengan más herramientas, más competencias emocionales en las que puedan sobreponerse, ¿vale? Y no tenga especialmente secuencias emocionales, psicológicas, y otras personas que no. Que el evento es algo muy traumático de puertas no visto desde fuera o menos traumático, no debemos emitir ningún juicio porque, vuelvo a repetiros, no es el acontecimiento en sí, sino lo que ocurre dentro de las personas. ¿Por qué una persona en su trayectoria infantil, ¿vale? En el colegio, ante un mote, ¿vale? Un mote, una forma a la que le pueden llamar, que puede rozar lo despectivo, ¿vale? Que te pueden llamar de alguna forma,
lo relativiza, se ríe. ¿Y por qué otra persona no? Porque no es el mote en sí, sino cómo vive la persona el mote. ¿Vale? Y ahora me diréis, Alma, ¿y qué variables depende? ¿De qué variables depende que esto ocurra? Muy bien, pues voy a poner un símil cortito porque tenemos poquito tiempo. Mira, yo digo que todos los chicos y chicas, todas las personas, nacemos con una caja de herramientas, ¿vale? No sé si me habéis escuchado a lo mejor ese símil en algún momento. Una caja de herramientas que me va a servir para construir a lo largo de mi vida, pues, un muro, ¿vale? Es decir, haciendo un muro como símil, ¿no? Situaciones que me voy a encontrar en la vida en las que yo tengo que sobrepasar o sobreponerme. Si yo abro mi caja de herramientas y tengo dentro solo, pues, un martillo y un cincel, voy a tener dificultades para construir ese muro. Si resulta que la persona que está al lado mía tiene un muro de cincel, una plana, arena, agua y cemento junto con la arena, ¿vale? Pues a la hora de poder construir un muro tendrá muchas más facilidades. Si la persona que está al lado mía solo tiene 1 metro y una plana, pues también se puede encontrar pues que con esa agitación de, viene una situación adversa, un muro, y no voy a ser capaz, o tengo que construir un muro y no voy a ser capaz de construirlo. ¿Vale? La educación emocional con respecto al trauma y otros eventos de la vida, la educación emocional son las herramientas que en el transcurso educativo, tanto escolar como familiar, van metiendo dentro de la caja para poder construir los muros con los que nos vamos encontrando en la vida. Porque por desgracia, la vida nos pone por delante muchos muros, eso es inevitable y debemos aceptarlo desde el punto de partida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una escuela sensible al trauma? Empezando por aquí uniéndolo con el concepto de trauma. Es una escuela que es capaz de ver, evaluar, anticiparse o prevenir consecuencias adversa ante los muros que la vida nos va poniendo por delante. Y para eso vamos incluyendo en nuestro alumnado en esa caja de herramientas que creemos que pueden ir resolviendo, que les van a ayudar a resolver en el día a día situaciones que se van encontrando. De forma que a lo mejor todos los alumnos y alumnas por sus capacidades no pueden tener todas las herramientas dentro porque tendremos más habilidades o menos habilidades, pero que en contacto con otras personas podamos, hay veces que de forma individual y de forma colectiva, sobreponernos o superar o ser resilientes ante muros que la vida nos vaya poniendo por delante, ¿vale? O muros que la vida nos pida construir. Dicho esto, el elemento de trauma es un elemento que vamos a tener muy presente. Solo tenéis que encender la televisión y vamos a ver continuamente diferentes situaciones adversas que son potencialmente susceptibles de que la vivamos como trauma o no. ¿De qué va a depender? Insisto, pues de las herramientas que tengamos en nuestra mochila o en nuestra caja de herramientas, ¿vale? Vamos a diferenciar dos tipos de trauma, el trauma con mayúsculas y el trauma con minúsculas. El trauma con mayúscula, la T mayúscula que se le llama en psicología, son aquellos eventos que tradicionalmente entendemos como trauma, son situaciones externas que son generalmente violencia, catástrofes naturales, muerte, accidentes de tráfico y situaciones de la naturaleza, situaciones adversas que nos conectan con el peligro de muerte. Es decir, ocurre algo y mi cuerpo conecta con el peligro de muerte. Insisto, ocurre algo y mi cuerpo se activa. Ahora, que yo desarrolle un trastorno de estrés postraumático o determinada sintomatología va a depender de esas herramientas. Pero es verdad que potencialmente que ocurra un elemento, bueno, pues nos puede agitar y puede desarrollarse pues situaciones a nivel emocional o psicológico más complejas. Pero lo que tenemos que tener claro es que el trauma con mayúscula es aquel que me conecta con el peligro de muerte. Y es el que habitualmente entendemos coloquialmente como he vivido un trauma. ¿Vale? Trauma con minúscula, esto es más innovador, se ha escuchado menos, se está incorporando a nivel psicológico, o T minúscula también se le dicen, son situaciones que no tienen por qué ser especialmente impactantes, que no tienen por qué venir de fuera alguna catástrofe natural, no, es decir, no tienen un principio o un fin, como puede ser un abuso sexual, un abuso de poder, puede ser, sino que van erosionando la psicología humana, ¿vale? Van erosionando nuestras emociones a través del peligro con el vínculo. No es el peligro de muerte, es un peligro, ¿vale? Con el que contactamos, en el que el vínculo con otras personas, nuestra seguridad se pone en juego, se pone en jaque. Bien puede ser el vínculo con nuestros progenitores, el vínculo con nuestros iguales, el vínculo con nuestros hermanos, el vínculo con una cuidadora. Y no tienen por qué ser eventos especialmente visibles. Por ejemplo, pues tener a un papá con una depresión continua puede poner en peligro, ¿vale? El que yo me sienta segura a través de una persona con la que no puedo vincular con mi papá.
¿vale? O que no puedo vincular de una forma sana. Que de forma continua vayan haciéndome acoso escolar de forma soterrada o menos soterrada. Es decir, un trauma con mayúsculas sería, por ejemplo, me dan una paliza, ¿vale? Un trauma con minúsculas es un mote continuado, un grupo de personas que se ríen de mí, alguien que me hacen vacío, que ponen en peligro el vínculo con otras personas, mi seguridad con respecto a otras personas. Padres con mucha incoherencia educativa, ¿vale? Puede ser vivido como una situación de trauma, que tener un hermano, una hermana, por ejemplo, con una discapacidad severa en el que mis padres tienen, o una discapacidad en el que mis padres tienen que estar atentos a él o a ella, y yo puedo pasar, por la lógica muchas veces de la vida en un segundo lugar, ser el quinto o la quinta de 6, 7 hermanos, la sexta de una familia numerosa en la que en algún momento he contactado con que mis necesidades no estaban cubiertas, con que no era vista. Cualquier situación, insisto, en la que yo vaya sintiendo que mi seguridad se va poniendo en juego. Como digo, y Alma, ¿cómo podemos saber las T minúsculas? Pues no va a ser tanto el evento, sino cómo la persona vivió ese evento, ¿vale? Y cómo la autoestima, junto con todas las consecuencias que puede tener, se van poniendo en juego, ¿no? Y eso muchas veces pues lo sabemos fruto de lo que va contando la persona, ¿vale? Pues imaginaros el tener la mala suerte, ¿no? De una profesora o un profesor que fue muy punitivo, que no tenía en cuenta necesidades, pues puede haber niños que lo vivan durante una etapa continua de su vida, ¿vale? Pues como una agresión o poner en crisis el vínculo, y eso le puede afectar a nivel psicológico. Ya insisto, no es lo que ocurre, sino cómo lo vive la persona. Y vamos a diferenciar la T mayúscula, que es lo que tradicionalmente conocemos como trauma, como la T minúscula. Pues, por ejemplo, la T minúscula es haber nacido antes de tiempo, haber estado en una incubadora y por ejemplo, no haber tenido contacto con su mamá en los primeros meses de vida o los primeros días de vida. Eso potencialmente podría ser una T minúscula. En fin, por ejemplo, haber vivido mucha precariedad económica en casa, haber vivido muchas mudanzas, por ejemplo, por diferentes situaciones, haber vivido en un entorno de peligro, ¿vale? En el que no sabías si tus padres cuando iban a salir a trabajar iban a volver, en fin, diferentes situaciones que se van viviendo. Y además, con eso nos vamos dando cuenta que no solo hay que vivir experiencias con T mayúscula para que podamos desarrollar potencialmente situaciones más dificultades a nivel psicológico, sino que hay muchas T minúsculas en nuestra vida que pueden erosionar también nuestra forma de desenvolvernos. A nivel psicológico, quiero que entendamos que el trauma, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos muchas carreteras en el cerebro, ¿no? En el que se va poniendo en relación la memoria explícita con la memoria implícita, la memoria consciente con la memoria inconsciente. Hay áreas del cerebro que están más enfocadas a la memoria consciente y otras áreas del cerebro más a la memoria inconsciente. Pero nosotros necesitamos estas dos para ir construyendo lo que vivimos en la vida, cómo vemos la vida. Usando el símil de las carreteras, el trauma lo que ocurre es que es como si levantase si fuese un puente levadizo, ¿vale? La información no fluye de una forma sana. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos vivido un evento, una situación o localizada o continuada, ¿vale? Que ha superado toda la capacidad que yo tenía de gestionar lo que estaba viviendo. Y a ese evento lo he asociado con un estrés altísimo. Mi cuerpo, ¿vale? No era capaz de tolerar lo que estaba viviendo. Entonces, ha levantado un puentecito, ¿vale? O un puente elevadizo, ¿vale? En el que la información no va fluyendo. Y esto se puede ver porque nuestro cuerpo, ahora lo explicaré un poquito más adelante, nuestro sistema nervioso autónomo se activa, ¿vale? Está como agitado y además lo asocia a una experiencia así, a una visión de algo, a algo que memorizamos de forma explícita, que puede ser, pues imaginaros, ¿no? Siempre diré un ejemplo, pues médicos, la lluvia, determinadas experiencias que en un momento lo vimos de forma muy estresante y superó los recursos que teníamos en nuestra mochila, nuestra maleta, para poder gestionarlo de una forma sana, de forma que esa información no fue fluyendo. Y ahora creo que es importante que sepamos como docentes que los traumas se pueden vivir desde que estamos en la barriga de nuestra mamá. Esto puede ocurrir algo asombroso en un trauma intrauterino, de tener una mamá, por ejemplo, expuesta a unos niveles de estrés altísimos
como por ejemplo, por haber pasado violencia en casa o haber vivido un accidente de tráfico muy fuerte o haber vivido una muerte muy cercana durante el proceso de embarazo, puede provocar en el bebé, dentro de la barriga, un nivel de estrés tan alto, un nivel de cortisol tan alto que tenga consecuencias a nivel biológico, después psicológico, en el desarrollo del bebé en un futuro. Ahí estamos hablando del trauma intrauterino. Después podemos hablar del trauma preverbal, que es el que se puede vivir o desarrollar antes de que se desarrolle el lenguaje, es decir, antes en torno de los 2 añitos y medio, 3 añitos. Fijaros la dificultad del trauma preverbal, que son traumas que os podéis encontrar en el alumnado, en niños y niñas de infantil y, por supuesto, de en adelante. Son traumas que ocurren, insisto, antes de los 2 añitos y medio, 3 añitos, en el que no hay una narrativa construida, no hay un lenguaje en el que yo, si estoy viviendo algo, pueda decir, pues ahora vienen unas nubes, va a caer una tromba de agua, se está inundando mi entorno, voy a pedir ayuda. Eso no está. Ese lenguaje no está desarrollado, por lo que el recuerdo del trauma se va a quedar en el cuerpo. El cuerpo siempre lleva la cuenta. En el trauma preverbal nos vamos a encontrar con niños y niñas que no van a poder explicar lo que les pasa, pero que vamos a ver como a nivel somático hay agitación. Y esto se queda también en un futuro. Por supuesto, si no se trabaja, se puede hacer una bola, pero se va quedando y podemos encontrarnos personas con 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 años que vayan arrastrando traumas preverbales en el que no puedan ni ponerles palabras a lo que está ocurriendo, pero sin embargo que sepan que algo ocurre o que en determinadas situaciones su cuerpo reacciona y que no sabe por qué. ¿Vale? Ahí podemos irnos a cosas más horrorosas como traumas de abusos sexuales en etapas preverbales o accidentes, o como yo siempre pongo de ejemplo, una chica que a los 40 días de nacer se le tenía obstruido el lagrimal, se dieron cuenta porque no le salían las lágrimas, la operaron en el momento de forma ambulatoria entre un médico y 2 o 3 enfermeras que la cogieron y desarrolló. Con 29 años llegó a mi consulta porque tenía una fobia a las agujas horrorosa y no sabía de dónde le venía. Y cuando estuvo investigando antes de los 3 añitos, le dijo a la madre, pues a ti te operaron con 40 días en el lagrimal. Y a partir de ahí, ella sin darse cuenta, pues fue desarrollando una fobia a las agujas que le venía en esa hipótesis y ese momento que no fue capaz de sostener. ¿Vale? Vamos a ver los estragos del trauma porque van a ser horrorosos. Pero ¿qué os quiero explicar? Que para mí es muy importante. Cuando un chico o una chica llega a nuestras aulas, ¿vale? Fruto puede venir por reagrupación familiar, o ha podido venir en cayuco, o debajo de un camión, o ha venido con sus padres en un avión. Ahora veremos las diferentes formas de migrar. Esta persona no viene, o sea, no llega a nuestro país desde cero. De hecho, generalmente vienen ya a nuestro país con problemas para ellos, si no nadie migraría. Nadie quiere salir de su país, nadie nunca quiere salir de su país. ¿Vale? Si vienen, como son personas adultas, pues generalmente vienen a buscar mejores condiciones laborales para intentar mejorar la situación en su país. O por amenazas de muerte, o por violencia, o por cualquier tipo de motivo que haya motivado, valga la redundancia, el desplazamiento. Eso en el caso de las personas adultas. En el caso de los menores, si es por reagrupación, ya tenemos un trauma seguro o potencialmente una experiencia potencialmente traumática, que es haber salido de su colegio, haber dejado sus amistades, haber dejado familiares allí. ¿Por qué os digo esto? Porque el proceso migratorio lo que hace es poner un altavoz a experiencias previas traumáticas. Es decir, vamos a tener chicos, chicas, estoy hablando ahora de menores, que ya han podido pasar previamente por experiencias traumáticas, porque no hace falta migrar ni vivir en una situación, en un país que tenga más dificultades, porque nosotros en nuestro país, siendo occidente, ya vivimos experiencias traumáticas, ¿vale? Solo tenemos que ver pues, el nivel de abusos sexuales que tenemos, el porcentaje, o los suicidios, o las situaciones que vivimos tan horrorosas muchas veces en el día a día, ¿no? Pero si además venimos de un país y pasamos por un proceso migratorio, lo que hace, y lo podéis ver en la imagen, el proceso migratorio es amplificar, es un megáfono de lo que antes ha podido ocurrir. Es decir, es profundamente, profundamente estresante. En este sentido, os quiero plantear, para que veáis los datos, no sé si sabéis que del 100% de nuestro genoma humano, un 98%, o sea, un 2% es codificante y un 98% es no codificante. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% de nuestra información genética, un 2% es lo que me veis, mi rizo, bueno, te voy a decir mi tinte, pero bueno, mi color de piel, mi color de mis ojos, bueno, mi complexión se debe generalmente también, tiene componentes genéticos, codificantes, ¿vale? Codifican lo que yo
la forma en la que me expreso, y a nivel fenotípico y otro tipo de cosas, pero hay un 98% que no es codificante. Quiere decir, que aquí entra la epigenética, que va a depender del contacto con determinadas proteínas y de la forma en la que el ambiente activa esa proteína que se pone en contacto con los genes para desarrollar el resto, que no son el color de mis ojos, el color de mi piel, el color de mi pelo, mis rizos, mi altura, y eso va a estar relacionado con muchas enfermedades. ¿Qué tiene esto que ver con el trauma? Vale, pues que a nivel epigenético sabemos que se da en herencia en personas hasta en 3 generaciones. En ratas se ha investigado hasta en 4, pero en personas hasta 3 generaciones. Es decir, que un abuelo o una abuela que emigró, ¿vale?, puede ser que sus nietos desarrollen sintomatología postraumática sin haber migrado ellos habiendo nacido en España. Y esto es asombroso, porque la evidencia genética, o sea, la evidencia científica es aplastante a nivel de resultados. De hecho, tenéis aquí una última investigación, una última del 98, que dice que los hijos e hijas de personas migrantes pueden padecer mayores problemas de salud mental que las propias personas que emigraron en su momento. Y esto debemos tenerlo en cuenta porque nos vamos a encontrar con situaciones en las que no vamos a entender por qué. ¿Vale? ¿Por qué estos chicos y chicas tienen esta sintomatología en el aula cuando ellos nacieron en nuestro país y son españoles y españolas? Y lo podemos relacionar con situaciones traumáticas previas, ¿vale? En este contexto mínimo que os he presentado en trauma entra el duelo migratorio. El duelo migratorio para mí, queridos y queridas, es profundamente desorganizante. Yo he tenido la fortuna, porque he aprendido muchísimo, he estado durante 10 años trabajando con menores no acompañados, trabajando en la calle, como educadora, después como psicóloga, con personas también de diferentes orígenes culturales. Y bueno, mi contacto como investigadora también y como antropóloga, y para mí es profundamente desorganizante, porque si necesitamos raíces, ¿vale?, para poder desenvolvernos en la vida y volar a nivel psicológico, entenderme, a nivel de salud mental, el desarraigo que provoca una migración tiene unas consecuencias catastróficas a nivel psicológico. Es un duelo parcial, no hay una desaparición, sino una separación. Es decir, en los duelos por fallecimiento la persona no vive, pero aquí va a haber un país, una casa, algo que se deja atrás que puede ser profundamente doloroso. Es un duelo recurrente, va y viene durante toda la vida de la persona, del sujeto. Tanto si vuelve a su país como si no vuelve, como si va de vacaciones, como si no va, es algo que vamos a tener siempre presente, es un halo que va a estar siempre presente. Es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy arraigados, no solo perdemos, lo veremos ahora, pues una casa, en un país, sino perdemos olores, perdemos sabores, perdemos un clima, perdemos canciones, perdemos un ritmo también de vida, una cultura que es profundamente desorganizante y dolorosa. Es un duelo múltiple, ahora hablamos de los 7 duelos de la migración, da lugar a un cambio de identidad, y esto lo podemos ver con cosas tan horrorosas y violentísimas como a Mohamed cuando le llamamos Manuel, o como a Fátima cuando se llama Fami, por ejemplo, cuando se aculturalizan incluso los nombres, pero en general es un duelo también que da un cambio de identidad, porque la identidad está muy vinculada a lo cultural, si encima además ya veréis la parte religiosa, pues una hecatombe, ¿no?, a nivel emocional y psicológico. Da lugar a regresiones, tiene un lugar una serie de fases, supone la puesta en marcha de mecanismos de defensa y errores cognitivos, que lo veremos ahora, en el procesamiento de la información, se acompaña de sentimientos de ambivalencia, es decir, veremos que en el transcurso del tiempo las personas terminan ni siendo del país de donde han nacido ni siendo del país donde están viviendo, porque cuando vuelven no se les reconocen como colombianos, por ejemplo, y cuando están aquí siguen sin ser españoles, aunque estén nacionalizados. Lo digo, no lo relaciono con la parte de la documentación, es una parte simbólica, no se les reconoce ni en un país ni en otro, y la persona puede llegar a esa ambivalencia también. El duelo migratorio también lo viven no solo las personas autóctonas, sino también los que se quedan en el país de origen, con lo cual vamos a tener siempre esa dualidad o ese duelo bifocal, ¿vale?, entre un sitio y otro. El regreso de la persona migrante, la persona con proceso migratorio, es una nueva migración, ¿vale? Vuelve al país, y hay muchas veces que no saben ni cómo se va a encontrar. Esto lo vemos también algunas veces en las personas privadas de libertad que pasan mucho tiempo en la cárcel. Y además, como decía antes, transgeneracional. La hecatombe psicológica no solo lo viven las personas que han migrado, sino las personas que están viviendo con las personas que han migrado, ¿vale?
A nivel de complejidad nos vamos a encontrar con tres grandes, complejidades, ¿no? Es decir, de 0 al 10 un gradiente. El primero podemos encontrar un duelo simple, es cuando la persona que emigra es relativamente joven, no tiene carga familiar, ni padres enfermos y puede visitar a los familiares. ¿Vale? Podemos encontrar que, como digo yo siempre en psicología, esto va casi de comprar papeletas muchas veces, ¿no? Como que compra menos papeletas. Un duelo complicado se emigra dejando atrás hijos e hijas pequeñas, puede ser también padres enfermos, pero puede regresar, puede haber reagrupación familiar, es decir, hay una esperanza, ¿no?, de que puede mejorar la calidad de vida de él o de ella o de la persona con la que está vinculada. El duelo extremo es cuando se emigra dejando atrás a la familia, especialmente cuando en el país se quedan personas pequeñas, ¿vale? O sea, niños y niñas pequeños o padres dependientes, pero además no hay posibilidad de traerlos, regresar a ellos, con ellos o ayudarles. Y esto es profundamente doloroso porque además genera muchas culpas y es muy, muy, muy traumático. Os cuento esto porque el escenario que os vais a encontrar cuando trabajéis con chicos y chicas, esto os puede dar algunas pistas de las papeletas que puedan encontrar de la forma en la que se van desarrollando. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a encontrar como en esa línea que os he explicado antes, ¿no? Como ese mini recorrido que os he explicado. Venimos de trauma, potencialmente situaciones videotraumáticas, porque insisto, nadie sale de su país porque quiere. Nos encontramos traumas cuando llegamos a nuestro país, ¿vale? Pues racismo, falta de documentación, dificultad de nuestras expectativas, realojamientos continuos, mucha precariedad, lo que sea, da igual, pero sabemos que cuando se llega la situación no es como se cree. No tenemos en el manual de psicología y psiquiatría, no hay un diagnóstico específico para este tipo de duelo migratorio, solo contamos con el síndrome de Ulises de Josep Bachotegui, que es un psiquiatra especializado en este tema que no está en los manuales ni de evaluación en psicología en psiquiatría, por lo que lo más parecido que vamos a encontrar es el trastorno de estrés postraumático, que es el que podemos usar para entender qué le puede pasar a estos chicos y chicas que han pasado por situaciones muy adversas o que sus padres y madres pasaron por situaciones muy adversas y han heredado sintomatología postraumática. Primero os contaba, debido a la desconexión, que podemos encontrar reexperimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que están de alguna forma continuamente viviendo pensamientos intrusivos, flashback o pesadillas. Les viene la información sin esperársela. Y os ponía el ejemplo y os invito a que la veáis de la película Yo Capitán, que la tenéis en plataformas, en la que se ve un proceso migratorio tremendo de África a otra parte de Europa, y en el que podéis ver todas las situaciones, todo lo que os estoy contando de una forma muy específica, o sea, muy clara, y cómo toda esta sintomatología se va desarrollando en las personas que viven tanto dolor, un dolor tan intenso. Otro clúster, otra bolsa, como decimos así, de otra caja de sintomatología, puede ser la tendencia a la evitación. Tener déficit de memoria, sensación de distanciamiento, intentos de evitar los pensamientos sobre el lugar de las personas asociadas a lo que vivió en el trauma, renuncia a la socialización, o sea, puede haber reexperimentación, evitación de situaciones, fruto de tanto estrés, dificultades en la memoria a corto, medio y largo plazo. También puede haber hiperactivación, tendencia a asustarse rápidamente y estar hipervigilante, estar más irascible o más irritable de lo normal, tener trastorno del sueño, dificultades en la concentración y alteraciones negativas, es decir, un estado de ánimo alterado, memoria alterada y cognición alterada. Lo que yo quiero transmitiros es que en la hecatombe psicológica, ¿vale?, de un proceso migratorio es horroroso en el organismo. Esto tendrá consecuencias a nivel social, pero en el organismo de una persona es horrorosa, y ahora seguiré profundizando un poquito más. Cuando hablamos del síndrome de Ulises, ¿vale?, de Josep Bachotegui, en esos 7 duelos del proceso migratorio, estamos hablando de un duelo por la familia, y ahí ponemos en jaque el vínculo de apego, que esto es horroroso y muy traumático. Un duelo por la lengua, un duelo por la cultura, un duelo por la religión, por la tierra, por el estatus social laboral o por el grupo de origen, el grupo perteneciente. Aquí metemos también, por supuesto, la parte escolar. Pierdo mi referencia e incluso en algunos momentos pierdo hasta el cómo se aprende determinadas cosas, ¿no? Y determinadas, pues yo digo, me recuerdo un chico me decía, Alma, que aquí restáis de forma diferente. Pues hasta elementos tan sencillos, entre comillas, como eso, pues pueden ser muy, muy angustiantes, ¿no? ¿Cuáles son los estresores del trauma? En primer lugar, la soledad con la que se vive aquí.
fracaso del proyecto migratorio, cuando se dan cuenta que cuando es venir aquí no es tan ideal como se plantea en su momento, la lucha continua por la supervivencia, aunque pensemos que no están en supervivencia, de alguna forma lo están, el estrés está continuamente por debajo de lo que estamos viendo, y el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber si voy a poder cumplir mi proceso migratorio, el miedo a todo lo que están viviendo de forma novedosa. ¿Qué potencia además? Pues que es múltiple, es un duelo múltiple, que puede ser crónico y el estrés siempre es acumulativo, que además que todo es muy intenso y tiene mucha relevancia, es decir, tocan muchas áreas de la vida. Y esto me angustia muchísimo cuando hablo con las personas que lo están viviendo, que no hay ausencia, hay ausencia de control, no se desenvuelve, y ya cuando el idioma además entra en juego, es tremendamente angustiante porque no tienes sensación de control de lo que te va a pasar, no conoces las claves, además puede ser que lleguen sin una red social, y esto se le une los estresores que os he contado antes, que son los clásicos de la migración. Si además son menores, vengan acompañados o no, pero en el caso de no acompañados, pongo este símil siempre de estas palmeras, ¿vale?, en las que dependen mucho del clima en el que estén. Dependen muchísimo del clima en el que estén. ¿Cuál es la respuesta que yo quiero dar? ¿Cuál es la importancia de la seguridad en los centros educativos? Que generalmente es una de las primeras instituciones con las que se suelen encontrar. Pues que en la medida en la que se encuentren escuelas sensibles al trauma, en el que sean capaces de ver las dificultades que tienen estos chicos y chicas, el dolor del que vienen, la tendencia que pueden tener a desconectarse, a disociarse estando mal y aparentemente estar bien. El que podamos incluirnos, no haciendo, y aquí voy a hacer un guiño, por favor, para que tengáis en cuenta, para el contexto, trabajar la interculturalidad en las aulas sensibles al trauma no es hacer el día de Cucú, no es hacer el día del Ramadán, es entender, estudiar y trabajar el ponerse en el lugar del otro. ¿Vale? Las relaciones interculturales, que no son fáciles, no es solo celebrar pequeños eventos que estén relacionados con eso, es entender y trabajar en lo que será el relativismo, ¿no? Mi ombligo no es el único a la hora de ver el mundo, y debo aprender a ponerme en el lugar del otro. Las escuelas sensibles al trauma son capaces de prever cuando un niño o una niña viene con estas dificultades, se adelantan en el cuidado, en la atención, en ese lenguaje intercultural, y las consecuencias son que esas mismas palmeras que estamos viendo, en lugar de estar a la intemperie y muy vulnerables a que se puedan caer porque ven mucha adversidad en el entorno, veis cómo ponemos esos tutores o esos contrafuertes, y van a tener un enraizamiento mucho mejor. La sensación de control va a ser mejor y mucho más sana, que va a repercutir directamente en su salud mental. ¿Vale? Para eso, tener una figura de apego secundario, que ahora lo explicaré, una figura de su cultura de origen, si fuera posible, vigilante a dónde viene el peligro, o permanentemente desconectado. Y le va a costar trabajo el regularse, el estar algunas veces activo, otras veces menos activo, otras veces más asertivo. Esas dificultades los van a tener. ¿Vale? No me meto a explicaros en profundidad lo que es sistema nervioso autónomo con la vía simpática parasimpática, pero sí quiero que veáis que lo podéis encontrar mucha información. Si me da al final tiempo os explicaré, ¿no?, con un pequeño vídeo cómo podemos entender esto. Pero sí quiero que veáis que son chicos y chicas que pueden ver peligro donde no lo hay. Cuando mi radar del peligro está alterado y tengo mucho susto y veo peligro donde no lo hay, puede ocurrir esto, que yo esté en un aula en el que estén adaptando pues la acogida, que estén de forma cordial intentando incluirme, y yo vea peligro donde no lo hay. Y en la forma absolutamente contraria, ¿vale?, personas que estén intentando conmigo vincular, incorporarme al aula, siendo amigos, amigas, y que no sea capaz de conectar porque estoy desconectada fruto de la situación de estrés que he vivido tan fuerte, ¿vale? En estos chicos y chicas, personas que han vivido tanta situación de tanto estrés y que el duelo migratorio lo que ha hecho es amplificar, ya sí hay una categoría que estamos empezando a hablar, ¿vale?, en psicología, que se llama trastorno traumático del desarrollo. Que vais a ver estas tres grandes categorías de sintomatología, como puede sonar alumnado que tenéis en las aulas. Ya podemos hablar no solo de trastorno de estrés postraumático, sino trastorno traumático del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que son chicos y chicas que ya en edades muy tempranas han vivido traumas y que afecta al desarrollo, y que esto lo podemos ver en el aula, ¿vale? Ahora hablaré de situaciones más psicológicas, después vais a ver cómo situaciones del aprendizaje. Sintomatología, pues chicos y chicas que no toleran o no superan los estados afectivos negativos, no gestionan situaciones negativas.
No se recuperan o no modulan los estados físicos negativos, no son capaces de recuperarse. Sensibilidad perceptual a los ruidos, al tacto, niños muy sensibles a los ruidos, siempre se distraen hasta con un alumno, un compañero sacando punta, ¿vale? O el tacto, tienen manías, esto puede ocurrir. Sensibilidad perceptual, quejas físicas que no se explican fácilmente. Dolores, somatizaciones, migrañas, incluso pueden terminar desarrollando hasta enfermedades autoinmunes fruto del estrés tan alto que pueden tener. Menor conciencia física o emocional, más dificultades de describir o ponerse en el lugar del otro, ¿vale? A nivel de conducta, evitación de señales de amenaza, pueden pasar por chicos y chicas que se arriesgan mucho en la vida, pero es que no percibe la sensación de amenaza de una forma igual que otras personas en situaciones más normales, ¿vale? Hipervigilancia de peligro al futuro, están como asustados y se preocupan mucho, toma de riesgos innecesarios, pero que para ellos no los ven, ¿vale? Relajación alterada inapropiada, aquí podemos ver la búsqueda continua de formas para relajarse. Vías para relajarse. Si yo no puedo relajarme internamente, es decir, no puedo decir, ay, venga, voy a tranquilizarme, lo buscaré fuera. Y las vías normales más habituales son las drogas, ¿vale? Psicoactivas o más hipoactivas, es decir, porros, cocaína, ese tipo de cosas, o el alcohol. La comida, los hidratos de carbono y los azúcares, que también desconectan mucho, ¿vale? Ahí tenemos que estar atentos. El excesivo estudio, niños y niñas obsesionados con el estudio también puede ser una forma de desconectarse del dolor que están viviendo dentro, ¿vale? El deporte excesivo también se está viendo. Hay una obsesión, en algunos casos, ¿no?, patológica por el deporte. Podemos también ver las pantallas, que es otra forma ahora mismo de encontrar dopamina, ¿no?, como de encontrar ese estímulo que no encuentran por lo que están viviendo. Y hay otro también que está relacionado con la adicción a la pornografía, que puede ser adicción o la masturbación compulsiva. Yo me he encontrado casos de una niña, este es un caso concreto, una niña de 2 añitos, en un infantil de primer ciclo, de hija de mamá con proceso migratorio, que vivía en diferentes casas porque la mamá trabajaba de interna en una casa y que se masturbaba con pañales, se masturbaba compulsivamente. Por supuesto, evaluamos si había abuso sexual, no había abuso sexual, y es que la forma en la que conseguía relajarse era a través de la masturbación. Pues tenemos también esto como un síntoma. Y probablemente encontraréis en vuestro alumnado situaciones parecidas. Conductas autolesivas, ¿vale? Incapacidad para seguir planes. Ya podemos encontrar alguna sintomatología de diagnósticos como déficit de atención, ¿vale?, o problemas conductuales. A nivel del trastorno con uno mismo relacionales, pues veis uno mismo como dañado, indefenso, deficiente, preocupación por el cuidador, cuidadora excesiva, ¿eh? Desconfianza extrema también del cuidador, el opuesto. Oposición, aquí tenemos también algunas valoraciones, ¿eh? Oposicionista, un niño oposicionista, un negativista desafiante, un explosivo intermitente, ¿vale? Son otros cuadros clínicos que hay con respecto al comportamiento. Agresiones, intentos inapropiados por obtener intimidad física o dependencia extrema de las relaciones, niños que no manejan las relaciones sociales y se pegan en exceso o necesitan tocar en exceso porque no son capaces de calibrarlo todavía, y la falta de empatía. Esta sintomatología que podemos ver en niños y niñas que han pasado por proceso migratorio traumático o que en un momento han heredado a nivel epigenético situaciones de mucho trauma en la familia. Pero me voy a ir a otras áreas del cerebro que vais a ver la importancia que va a tener después en el aprendizaje. Cuando hemos visto que se ha estudiado que en situaciones de trastorno traumático del desarrollo, situaciones de trastorno de estrés postraumático, una de las áreas que puede afectar es, por ejemplo, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un área que une los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Fijaros la importancia, si el cuerpo calloso se ve afectado, cómo se va a comunicar la información entre los dos hemisferios cerebrales, la importancia que tiene eso. Cuando yo estoy viendo en la pizarra un problema que ha escrito mi profesor, yo lo estoy leyendo, me lo estoy contando, lo estoy escribiendo, estoy intentando resolverlo. Si la información entre los dos hemisferios no está bien organizada, pues imaginaos las dificultades que puede haber, ¿vale? Una de las últimas investigaciones que ha habido sobre trauma dice que cuando un cerebro, por decirlo así, está expuesto continuamente a situaciones visibles de trauma, alguien que pega, que abusa, que el cerebro, como es adaptativo y resiliente, tiende a la resiliencia, va a decirle a las áreas de la visión: vamos a desconectar la información que te llega a través de la vista para que no entiendas lo que estás viendo, porque es muy doloroso para ti. Esto es neurobiología del trauma, está muy demostrado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que podemos tener dificultades en la comprensión de lo que ocurre, fruto de que mi cerebro se va a desconectar en ese sentido, ¿vale? Lo mismo pasa con la audición. Podemos tener problemas en la memoria, el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol, podemos tener también problemas en la amígdala,
¿vale? A nivel de memoria. Podemos tener problemas también en áreas primitivas, es decir, el cerebelo, que está relacionado con parte de orientación, ¿vale? Con el occipital y también parte en el equilibrio, también se ve afectado. El vermis, que está en el centro, también se ha afectado. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en zonas prefrontales, ¿no? Que también se pueden ver afectadas, que está relacionado con el vínculo y con la autorregulación. Que la catástrofe que encontramos en estructuras cerebrales, tanto de arriba abajo, ¿vale? Como de abajo arriba, sabemos que se altera la microbiota, sabemos que se pueden desarrollar, cuando el estrés es crónico, se pueden desarrollar enfermedades autoinmunes, fibromialgia, colitis ulcerosa, colon irritable, determinadas dermatitis, migrañas. Son enfermedades que se van desarrollando fruto de un estrés continuado y mantenido en el tiempo. Para esto, una de las cosas más importantes que son, pues poniendo, y voy terminando ya el símil del árbol, ¿vale? Que os he puesto al principio, los tutores, los palos que se ponen, perdón la expresión, el palo que se pone en el árbol es una forma en la que vamos agarrando a ese menor chico o chica que se va doblando porque no encuentra las raíces, no están bien enraizadas, valga la redundancia. En la naturaleza, en la agricultura, cuando ponemos ese tutor, lo que estamos intentando es que ese árbol no se rompa, no se desvíe, y ahí lo vamos alimentando para que vaya creciendo de forma sana. Eso es un apego secundario de uno a uno. Puede ser un docente, una vecina, un compañero, un monitor scout, una parroquia con alguien, ¿no? Que tiene mucho apoyo, un monitor deportivo, es decir, son personas que aparecen en nuestra vida que hacen que vinculemos y nos enraicemos bien en la vida. El apego secundario o irresiliente también se le llama así. Os pongo este ejemplo de esta favela. Las favelas se construyen así por dos motivos. Uno, porque los cimientos no están bien constituidos, bien construidos, y también porque el entorno, ¿vale? No es favorable, suele ser bastante dificultoso a la hora de poder construir. Por eso lo construyen juntas para que si hay algún movimiento, las casas se sostengan unas a otras. Esto es el mejor símil que se me ocurre para explicar la importancia del apego secundario, es decir, cómo el grupo se sostiene como grupo. De forma sana vamos a encontrar, vamos a ver la importancia de personas con las que vinculemos, que estos chicos y chicas vinculen, que va a ser muy importante, y la importancia de que vinculen en el grupo. De aquí la acogida en una clase va a ser importante. Si yo abro la puerta de mi clase y hago así, ¡ay, qué tranquila estoy! Pues ese sistema nervioso autónomo se va a relajar y va a poder aprender mucho mejor. ¿Vale? Grupos scout, grupos de montañeros, parroquias, grupos de música, grupos deportivos, pandillas, maravilloso siempre y cuando el chico o la chica se sienta seguro, ¿vale? Pero le voy a dar la vuelta a la tortilla rápidamente. Vamos a ver que por encima, ¿vale? De muchas necesidades propias, la necesidad de vincular siempre estará por encima. Y yo antes de mi salud mental podré vincular con alguien que me haga daño. Es decir, que ese tutor que me pone, ese palo que se pone, que me agarra, puede ser alguien que abuse de mí. Una persona que me incite a hacer cosas malas, y eso se habló mucho de los atentados de la Rambla, ¿vale? En Cataluña. Sabemos que un imán puso en jaque a un grupo de chicos que eran muy vulnerables con mucho desarraigo cultural y psicológico. Una sola persona fue capaz de poner en jaque la salud mental de varios chicos, ¿vale? Pero me lo voy a llevar al grupo. ¿Por qué hay tantos chicos y chicas que se meten en maras, en pandillas, que se meten en Latin King, ese tipo de cosas? Porque la necesidad de vincular estará por encima de las necesidades propias. Necesito vincular, los seres humanos somos profundamente sociales. Entonces, por encima de mi seguridad, mi salud estará al vincular. Si yo me encuentro en un grupo guay, tranquilo, seguro, pero ellos me dicen que tengo que robar, que tengo que matar, que tengo que hacer, lo haré a costa, ¿vale? De muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque necesito sentirme sentido en un grupo. Entonces, el apego secundario bajo la mirada de los problemas de salud, ¿vale? De la violencia, está a la orden del día. Sobre todo en estos chicos y chicas que vienen cogidos con pinzas, como decimos en Andalucía. Vienen vulnerables hasta el punto de que el primero que se le pase, con el que pueda vincular, se agarrarán como un clavo ardiendo. De ahí que las escuelas sensibles al trauma ponen el vínculo por encima también de muchas otras cosas. La importancia del vínculo con el docente, con la docente, con tutores de resiliencia, con tutores de acogida. Y la importancia de la acogida en el grupo, de la acogida a la familia, de entender cómo son, de entender su situación a nivel cultural. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hay tanta desorganización?
cuando hay tanta dificultad y tanto trauma, que podemos encontrar, queridos y queridas, dice que me quedan 5 minutitos, podemos encontrar como esta lavadora, acordaros de este símil, que la edad cronológica de los menores no coincida con la edad cognitiva, no coincida con la edad emocional y no coincida con el desarrollo madurativo. Estos son los efectos del trauma en una persona, sobre todo si es chiquitita, ¿vale? La edad emocional, o sea, la edad cronológica de 10 años no coincide con la edad cognitiva, puede incluso tener altas capacidades, tener 13 años, porque se le haya madurado a nivel psicológico, o sea, a nivel cognitivo antes de tiempo. Por todo lo que ha vivido en la vida, que no coincida con su edad emocional. Cuando hay trauma debemos dividir la edad cronológica entre 2, entre 3 y hasta entre 4. Podemos encontrar un chico de una edad cronológica de 4 años con una edad emocional de 3 añitos, 2 añitos, que se regule como un bebé de 2 añitos, que se comporte las rabietas como un bebé de 2 añitos, y además un desarrollo madurativo o psicomotriz o incluso visual, que he dicho que ese estrago que tenga en el cerebro, desastroso. No coordine, no vea bien, no tenga visión espacial. Todo eso lo podemos encontrar. Por lo que las intervenciones que tengamos que hacer, ¿vale?, van a ir primero entendiendo qué hay debajo de todo lo que vemos a priori, diferencias individuales, culturales, sensaciones, propiocepciones, el cuerpo físico, los sentimientos, los pensamientos, las ideas, el desarraigo que tiene todo y cómo eso se expresa por encima del iceberg. Pero es que lo que se ve por encima del iceberg muchas veces no corresponde con todo lo que hay debajo. Porque puede ser que incluso la persona esté desconectada de la realidad. Pero las escuelas sensibles al trauma se paran a observar. Y con esto os pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? Si nosotros fuésemos, voy a dejar de compartir, un equipo de cirugía, ¿vale? Somos un equipo de cirugía. Nosotros y nosotras, cuando los equipos de cirujanos y cirujanas, bueno, el equipo de intervención en trauma, tiene una persona, ¿vale?, que ha tenido un politraumatismo, tiene un brazo abierto, se han cortado venas, la piel, el hueso, todo, tiene que trabajar en equipo. Y entonces habrá una persona que sea anestesista, un trauma, un fisio, enfermería. Es un equipo de profesionales que estudia lo que está ocurriendo, lo evalúan, diagnostican, y entonces hacen fases para poder llegar a que la persona recupere la funcionalidad en ese órgano. En el trauma pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Las escuelas sensibles del trauma son escuelas que están sensibilizadas y formadas en trauma, ¿vale?, que cuentan con un equipo de profesionales, educadoras sociales, trabajadoras sociales, médicos de salud mental, maestras, PTs, AL si es necesario, todo el equipo que podemos intervenir, evalúa, diagnostica. Entender diagnosticar como entender lo que está ocurriendo. A veces que habrá que diagnosticar a nivel clínico, por supuesto, pero es capaz de evaluar lo que ocurre y diseñan a corto, medio y largo plazo cuál es el mejor itinerario para que este niño vaya recuperando su salud mental en una escuela a nivel educativo. Y para eso diseñar objetivos en el curso en el que entra, cortitos, realistas y poquito a poco, ¿vale? E iremos progresivamente ampliando. Y termino con un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo más. Cuando los animales nos los encontramos en la naturaleza, que están, bueno, pues desamparados, bien porque la madre no lo ha protegido o se han perdido de su manada, en el caso que fuese mamífero, los ambientalistas que lo cogen, lo meten, los biólogos que lo cogen, lo meten en una reserva natural. En la reserva natural se les enseña a cazar, a desenvolverse, a comer, a cuidarse, a todo, ¿vale? Y una vez que están aprendiendo, se les devuelve progresivamente al entorno natural. Hay veces que no pueden ir al entorno natural y se quedan siempre en la reserva. Si nosotros cogemos unos menores que necesitan una reserva natural para enseñarles las claves culturales, para enseñarles cómo desenvolverse, para aprender, ¿no?, para estar tranquilos durante un tiempo, porque el estrés del trauma también es profundamente desorganizante, como he dicho, y no encuentran una reserva natural, van a salir a un entorno con mucho miedo. Y cuando las personas sienten mucho miedo, atacan, huyen o se desconectan. Entonces necesitamos que las escuelas sensibles al trauma en los procesos migratorios creen un entorno de tranquilidad en el que conozcan bien las claves culturales, acojan con respeto y humildad cultural a la familia que llega, vayan diseñando un proceso, un itinerario de trabajo progresivo hasta que termine la etapa educativa en el que el vínculo sea lo primero y poco a poco se le vayan metiendo en esa caja las herramientas con las que van a ir construyendo los muros que les ponen la vida por delante. Así que bueno, espero que en este ratito que hemos tenido transmitir la importancia de esta sensibilidad. Y no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿Vale? ¿Me están diciendo? Hola, sí. Alma, ¿qué tal? Nada, estamos encantados de haberte escuchado. No hay preguntas registradas en este momento, pero porque yo creo que bueno, ha sido muy esperador escucharte y hemos estado todos muy atentos desde la distancia.
Gracias de verdad por ofrecernos tu compromiso con la concienciación y la divulgación de la salud mental y también con el cambio educativo a través de una mirada tan humanista frente a este duelo del que nos hablas. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, un placer. A continuación tendrá lugar una mesa de diálogo que lleva por título Acercando Caminos. Participa profesorado del IES Granadilla de Tenerife, del IES Villa de Firgas de Gran Canaria, del IES El Médano de Tenerife y del CEIP Playa Blanca de Lanzarote. Va a moderar la mesa don Luis Brito Paz, coordinador de atención a la diversidad de nuestra Dirección General. Nuestro propio compañero, Luis, presentará a las profesoras y a los profesores participantes. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo que se ha denominado, como ya se ha dicho, Acercando Caminos. El objetivo fundamental de esta mesa es la de presentar la realidad multicultural de las aulas de Canarias. Para ello se ha elegido una representación de diferentes centros ubicados en distintas zonas de las islas, zonas turísticas o costeras y zonas rurales o de medianía. En este caso intervendrán el CEIP Playa Blanca de Lanzarote, el IES Villa de Firgas de Gran Canaria, el IES Granadilla de Abona de Tenerife y el IES El Médano también de Tenerife. La forma de presentación de cada uno de los centros dará comienzo a través de un vídeo introductorio, cuya temática estará relacionada con la realidad multicultural con la que conviven. Posteriormente intervendrán el ponente y las ponentes aportando sus experiencias y su buen hacer. Demos comienzo a esta mesa de diálogo Acercando Caminos con la primera intervención, que es la del CEIP Playa Blanca. Hoy nos acompaña para compartir el trabajo que se está realizando en su colegio relacionado con el tema que nos compete, Víctor Sangil Pérez, profesor y director del centro. El título de la comunicación es Conocer tu realidad es nuestra identidad. Hola, buenos días. Me llamo Darío y vengo de Cuba. Les voy a presentar el CEIP Playa Blanca. Tiene 760 alumnos y alumnas de muchas nacionalidades. Vamos a conocerlo. Cuando quieras, Víctor. Buenas tardes. Soy Víctor, como acaba de decir el compañero Luis. Darles las gracias por este agradecimiento por estar hoy aquí con todos ustedes. Queríamos comentarles un poquito pues, las actividades y el desarrollo que nosotros hacemos en el centro y cómo llevamos a cabo la multiculturalidad, porque para nosotros pues, es el día a día. Tenemos en el centro más de 30 nacionalidades. Actualmente contamos con 760 alumnos, lo dijo el niño Darío. Grabamos el vídeo hace 2 semanas, la última semana de febrero, y ya tenemos 770. El último llegó ayer a la isla. Una niña de la República Dominicana
Entonces, para que ustedes vean el nivel de matrícula sobrevenida que llega constantemente a nuestro centro. Y lo que tenemos que hacer, pues el día a día, es el recibimiento. Yo voy a enfocar un poco lo que hacemos y la organización que hacemos nosotros en el centro y cómo llevamos este proceso de adaptación de nuestro alumnado al día a día del trabajo en el aula y en lo que es en la vida del centro. La mayoría de los niños que tenemos, el mayor número, lo tenemos de Colombia, China, Italia y Marruecos. ¿Vale? Actualmente estamos en el Ramadán, que ya han comentado también los compañeros, entonces nosotros pues intentamos y hacemos actividades para ayudar a toda la comunidad árabe. Hemos grabado un programa de radio, entonces estamos pues involucrados con ellos y sobre todo apoyándolos en este proceso de esta semana, donde están ellos sin comer y tienen que salir a hacer educación física, zona de calor, está el centro situado en la zona sur de la isla, entonces imagínense cómo tenemos que adaptar todo este proceso. Comentarles también que somos un centro TEA y centro plurilingüe. Desarrollamos pues diversas actividades y no solo es que tengamos alumnado extranjero en el centro, sino que tenemos alumnado extranjero que no domina el idioma y encima es alumnado TEA. Pero vamos a comentarles desde el principio cómo llevamos nosotros este proceso. Desde que las familias nos llegan al centro, contactan, hacemos la matrícula y las actividades que nosotros realizamos tanto para el profesorado, si necesitan apoyo idiomático o necesitan apoyo desde orientación INEAE, ¿vale? Porque también recibimos alumnado desde Colombia que vienen de zonas de guerra, que vienen con bastante problemática, muchas veces sin escolarizar. Entonces, una vez llegan las familias al centro, vemos si dominan el idioma o no, si no, si vienen con algún traductor o compañeros en el centro que dominan el idioma, pues les enseñamos cómo es el procedimiento de matrícula, activamos ya todo el plan con el profesorado, decidimos el grupo en el que va a estar, viendo el número de alumnos extranjeros que hay dentro de cada uno de los grupos. Miramos también que estén los grupos lo más equitativos posibles, tanto con niñas y niños, y sobre todo ver el nivel de idioma que tiene, si conoce o no algo del español, para entonces ver en qué grupo lo vamos a situar. Una vez hecho esto, ya el tutor activa pues los primeros días, sobre todo esa valoración, para hacerle un poco de la valoración inicial, el nivel que tiene, si conoce, si ha estado escolarizado o no, y luego pues ya lo pasamos, lo derivamos bien a NEAE, si vemos que muestra alguna dificultad, o lo derivamos a apoyo idiomático. ¿Vale? Una vez hecho esto, pues ya pasamos a la siguiente fase, que es la integración del niño dentro del aula. ¿Qué hacemos? Utilizamos con los niños algún compañero para que le enseñe el centro. El centro está también dentro de las escuelas visuales, está todo con pictos, todo el edificio, todos los edificios que tenemos en el centro, y entonces todo eso le ayuda a conocer el centro, dónde están las aulas, dónde están los servicios, etcétera, del centro. Luego, una vez hecho esto, que tiene el compañero tutor, por así decirlo, lo ayudan en ese proceso y vemos las dificultades que va teniendo el alumno, tanto con su tutor o tutora y viendo los especialistas también cómo lo encuentran. En el caso ese, si tenemos que hacer una derivación, pues lo pasamos ya a orientación, que haga esa valoración. Y vamos viendo para un poco ir integrando al alumno lo más rápido posible dentro de la dinámica del centro. Que vemos si tenemos algún alumno que le cuesta venir al centro. Hacemos una flexibilidad en las entradas por las mañanas. Si los padres les cuesta entrar en la fila y el alumno no quiere entrar, pues lo que hacemos es que los padres llegan al centro y lo acompañan hasta el aula. ¿Vale? Como ese proceso de integración también para que no se sienta tan desprotegido, porque al comienzo pues es un cambio que es bastante complicado para él, dependiendo de las zonas de donde venga. Y
Eso a nivel organizativo es lo que solemos más bien llevar a cabo. Nos está funcionando muy bien, sobre todo esa tutorización con los compañeros que le enseñan el centro. En cuanto a los recursos, pues de los que disponemos en los centros, que todos conocemos los recursos que tenemos, nos gustaría tener siempre más recursos, pero bueno, utilizamos pues los que tenemos y les sacamos el mayor partido y rendimiento posible. Y luego, en base a eso, sí, también comentar el hecho de que no solo tenemos el alumnado extranjero que procede de otros países, sino también aquel alumnado que ha nacido en la isla, tiene la nacionalidad española, pero bien su padre o su madre procede de otro país y su idioma muchas veces no es el español el nativo. Entonces, aumenta más esa dificultad dentro de los grupos y tenemos que fomentar esa integración de todas las culturas que tenemos dentro de cada una de las aulas. El centro, por comentarles, pasó de tener alumnado nacido en la zona sur de Lanzarote o niños de Lanzarote a ser completamente lo contrario. El mayor porcentaje de alumnado es extranjero y el menor es nativo de Lanzarote. Entonces hemos visto todo ese cambio que hemos tenido que irnos adaptando a lo largo de los años. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. En segundo lugar, compartirá su experiencia siguiendo el mismo esquema del centro anterior, Yaisa Débora Serpa, profesora del IES Villa de Firgas, con el título de la comunicación, convivencia intercultural, conocer para entender. Buenas tardes, somos Néstor y Alexander, alumnos de IES Villa de Firgas de tercero de la ESO y somos delegados del Comité Intercultural. La viajera lo que consiste es en escribir una carta y mandarla hacia los centros saharaui y luego hacia Senegal. Que el centro se ha enriquecido mucho con la llegada de todas estas personas y que sobre la marcha el profesorado se ha volcado en preparar de todo, ¿verdad?, para poderlos atender lo mejor posible. Hola, nuestros nombres son Isaías y Patricia, somos alumnos de tercero y además somos delegados. A nosotras nos gusta ayudar a nuestros compañeros, tanto los que están en el centro como los que van llegando, a que puedan integrarse para compartir su cultura y así podemos hablar con ellos y aprender. Mali, donde soy, y yo vi eso de España, donde estamos ahora. Cuando quiera, Yaisa. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias de nuevo por invitarnos a compartir nuestra pequeña experiencia relacionada con la convivencia intercultural. El IES Villa de Firgas es un centro rural pequeño situado al norte de Gran Canaria. Es un centro rural que además tradicionalmente contaba con alumnado local y desde el curso pasado pues nos hemos empezado a encontrar con diferentes nacionalidades entrando por la puerta principal del centro. Pero ya este curso, pues contamos ya con 45 alumnos menores no acompañados, migrantes, entre los 309 alumnos que forman el centro. Por los pasillos podemos escuchar Wolof, Bámbara, Suninke, español. También tenemos alumnado de República Checa. La verdad es que es muy emocionante trabajar allí porque tenemos alumnado sobre todo del África subsahariana, de Mali, de Guinea-Conakry, de Senegal, de Marruecos, un sinfín de nacionalidades que hemos intentado un poco reflejar en
en el pequeño vídeo que se ha proyectado. ¿Qué hacíamos con esto? Nosotros dijimos, de repente nos asustamos y dijimos, vale, el año pasado teníamos 10 alumnos migrantes, pero este curso es que ya van por 45 y encima van viniendo de forma escalonada. Es un reto muy grande al que nos enfrentamos y al principio el profesorado se asustó, soy sincera, y dijo, bueno, además de todas las NEAES que tengo en el aula, tengo además que atender alumnado de diferentes nacionalidades, igual 5 nacionalidades dentro del aula, que no habla español, que no está alfabetizado, ni siquiera sabe escribir. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a ver esto como una gran oportunidad. Vimos este reto no como un desafío, sino como una gran oportunidad de aprendizaje, no solo para el nuevo alumnado que ingresaba, sino también para el alumnado que estaba allá en el centro, para los docentes, un aprendizaje compartido. Y creamos un comité, el Comité Intercultural, un grupo de profesores y alumnos, como los que salían en el vídeo, que forman parte de él, que nos dan ideas, nos reunimos todas las semanas y sobre todo tenemos en común esa voluntariedad y ese entusiasmo por hacer que la convivencia intercultural mejore en el centro. De ahí salió la figura del delegado intercultural, un alumnado que acompaña al nuevo alumnado en su ingreso en las clases, no solo en las clases, sino también en el patio, y los acompaña en esta nueva aventura de vida. Porque como decía el anterior ponente, Alma Sierra, no es solamente un alumnado nuevo que llega con una nueva cultura, con un nuevo idioma, sino además que tiene una mochila cargada, puede tener cargada de traumas y que además ese alumnado puede ser como lo que comentaba el compañero Víctor, que tienen además una NEAE añadida que aún no hemos descubierto y que iremos descubriendo. El Comité Intercultural, esta comisión de profesorado y alumnado, además realiza un plan de acogida. Empezamos a desarrollar un plan de acogida, diferentes acciones que íbamos planeando y adaptando a las circunstancias que se nos presentaban. En este plan de acogida realizamos una bienvenida al alumnado migrante, lo llevamos a la biblioteca. Les enseñamos primero dónde está el baño, porque yo creo que es la primera necesidad que se les puede plantear. Les enseñamos algún español de urgencia, ¿no? Primeras palabras para ellos poderse comunicar. Les indicamos que existe un comité intercultural y esto siempre con la ayuda del alumnado migrante que ya estaba en el centro, que nos ayuda a traducir. Además de, porque algunos hablan francés, otros no, entonces nos ayudan a traducir al Suninke, al Wolof y al Bámbara. Entre las acciones que podemos destacar, porque tenemos poquito tiempo en esta pequeña intervención, pues tenemos el aula intercultural. Hemos creado un aula intercultural abierta, que a nosotros nos apasiona. ¿Por qué? Porque creamos actividades. Empezamos a preguntar qué actividades les gustaría conocer al alumnado y empezamos con el juego del garrote, por ejemplo, el juego canario. Les encanta porque se parece mucho a algunos deportes que ellos practican. La lucha canaria igual tiene paralelismo con la lucha senegalesa y en esta aula intercultural abierta también hacemos baile. Ellos comparten con nosotros cuando se les quita la timidez, porque la mayoría son muy tímidos y muy inseguros, pues comparte con nosotros bailes y por otro lado nosotros pues les ofrecemos, yo misma voluntariamente, bachata y salsa e intentamos que haya, como vieron en el vídeo, pues que todos participen. Eso sí es cierto, tenemos que salir al patio a buscarlos, tenemos que ir al patio y animarlos porque son muy tímidos y muy inseguros y tenemos que animarlos a que participen en las diferentes actividades. También tenemos juegos matemáticos, también les gusta mucho el ajedrez, juegos tradicionales que ellos nos van enseñando y nosotros vamos adaptando y creando. ¿Qué más tenemos? Que no se me olvide, tenemos teatro también, coro, el coro también
les gusta, y entonces podemos ver un patio cada día en este aula intercultural abierta, un patio intercultural. Es la forma en la que ellos pueden relacionarse, porque les cuesta bastante, porque cuando salen al patio lo que intenta este alumnado es agruparse y estar con los que viven. Claro, no les comenté, no les puse en contexto que tenemos tanto alumnado migrante porque tenemos 3 centros de residencia de menores no acompañados cercanos al instituto. Entonces, al vivir juntos, hablar la misma lengua, compartir cultura, pues intentan unirse en el patio, ¿no? Lo haríamos todos, yo creo. Pues una forma de revolucionarlo, de incluirlo, pues es mediante este aula intercultural abierta. Además de este aula, pues también hemos creado un aula de acogida, porque nos dimos cuenta que empezaron a haber unos primeros desconocimientos culturales que ellos no entendían según qué cosas, y una compañera voluntaria y yo, Alicia, que sale en el vídeo, ella es de matemáticas, pues todos los jueves lo propusimos a la dirección del centro, y todos los jueves nos reunimos con el alumnado migrante recién llegado para explicarle algunos datos sobre la cultura de acogida. Hemos hablado con ellos de los finados, del reciente carnaval, por ejemplo, ¿no? Y hacemos similitudes. Por ejemplo, nos decían algunos alumnos que en Guinea también se celebraba el carnaval, buscamos vídeos, pero sobre todo les enseñamos habilidades sociales y sobre todo practicamos la escucha activa, que ellos tengan un espacio donde sentirse seguros de comunicarse con nosotros, y nosotras también en ese espacio comunicarnos con ellos basándonos en el amor, que yo creo que es la base de todo, el amor, el acompañamiento y el cariño. Realizamos también actividades como concursos de fotografía, tenemos el proyecto de libretas viajeras, como bien lo explicaban los alumnos Alexander y Néstor, que llevan 3 años participando. ¿Y por qué este proyecto de libretas viajeras? Porque mediante unas libretas que viajan hacia Senegal, vuelven a nosotros y vuelven a viajar, pero esta vez a los campamentos de saharaui de Tinduf, y estamos buscando algún otro país, pues los alumnos escriben sus historias de vida, además de practicar el francés. Yo soy profe de francés, entonces a mí me ayuda un montón, porque también realizamos intercambios de videoconferencias con este alumnado. Pues escriben sus historias de vida, y al final tenemos una libreta, no es un intercambio de cartas solamente, sino tenemos escritas 3 historias de vida de 3 nacionalidades diferentes, y conocemos y entendemos que a pesar de estar tan lejos, ellos se dan cuenta de que tienen las mismas inquietudes, les gusta la misma música, los mismos videojuegos en algunas ocasiones, o leen lo mismo. Y hacemos que estos contenidos canarios también viajen por el mundo. Como comentaba los finaos, las romerías, y ellos nos comentan celebraciones propias de sus diferentes países. Además, participamos en el proyecto de la Consejería Enseñar África en Positivo, que también nos ayuda a entender las diferentes culturas de una forma positiva. Participamos con ONGs, con organizaciones como Canarias Convive, que nos han ayudado desde el principio a encaminarnos en esta aventura de la interculturalidad. Además, desarrollamos otras acciones, como hemos convertido el centro en un instituto intercultural. Entonces siempre vamos cogiendo ideas. Ayer, por ejemplo, que yo estuve con ustedes, pero de forma diferida, en el CEP de Las Palmas, pues de repente veo uno de los carteles que había promocionando la jornada de inclusión, donde se veían en diferentes idiomas la bienvenida al centro. Pues ya enseguida, esta mañana, me fui con el cartel al comité intercultural, movilizamos al profesor de tecnología, al secretario para que busque el material y al conserje, y vamos a hacer un pilar a la entrada del centro, dándole la bienvenida en diferentes idiomas, todas las lenguas del centro, a todo el alumnado. ¿Por qué? Porque queremos crear un ambiente inclusivo y un ambiente en el que ellos se sientan reflejados y cómodos. También hemos cambiado la cartelería.
toda la cartelería, algo tan sencillo como la cartelería de los baños, que teníamos antes 2 manos blancas, ¿no? Lavándose las manos y baños de chicas, baños de chicos, pues dijimos, no, eso no refleja nuestra realidad, ¿verdad? Pues ahora tenemos los baños también con unas manos negras. Entonces es una forma, y en diferentes idiomas también, baños. Al igual que la sala de profesores, que no solamente se ven 2 o 3 profesores blancos, ¿no? Dibujados en ese cartel. No, aparece una profesora negra, una profesora marroquí con apariencia marroquí, profesores blancos, es decir, que sea un reflejo el centro también, la imagen del centro de lo que vivimos dentro, para crear así una familia, ¿no? Que es lo que somos. También participamos en jornadas como Gran Canaria Solidaria, participamos en concursos de fotografía que nos sirven para diferentes materias, para los idiomas, para describir esas fotografías. Por ejemplo, hicimos uno que además exportamos esa fotografía a los 2 países con los que hacemos intercambio, que tenía que ver con la identidad firguense, ¿no? Al alumno le pedíamos que reflejara en esa fotografía su identidad firguense. Y luego recogimos nosotros fotografías de la identidad de los alumnos de Sangalkam en Senegal. Entonces es un intercambio que además luego lo exponemos para toda la comunidad educativa, hacemos que las familias sean partícipes. Con esto de hacer a las familias partícipes, por ejemplo, hasta hace poco, en febrero, hicimos una convocatoria para recoger libros de apoyo idiomático para el alumnado de español, y la respuesta fue tremenda. Recogimos también material informático, es decir, realizamos bastantes actividades que tengan que ver con la interculturalidad. Nos hemos encontrado, ya tengo que ir terminando, ¿verdad? Nos hemos encontrado es que me entusiasmo, me encanta este tema y la verdad que podría estar aquí una hora, lo siento. Bueno, simplemente quería decir que sí, iba a enumerar algunas dificultades que nos hemos encontrado. Las hemos solucionado, por ejemplo, con la docencia compartida. Creemos que es súper importante que haya 2 docentes mínimo en el aula para atender a toda la diversidad, no solo al alumnado migrante, sino al resto de diversidad. Y nos hemos formado también, el profesorado, hemos añadido al plan de formación en interculturalidad, que creemos también muy importante. Ya voy a terminar, porque ya la cara con la que me mira. Muchas gracias a todos y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias. Gracias, Yaisa. En tercer lugar, intervendrá el IES Granadilla de Abona, con la participación de Patricia Fuentes Romero, profesora del centro, con el título de Aprender español desde el encuentro intercultural, experiencias de apoyo idiomático con grupos multiculturales. En el IES Granadilla contamos con la presencia de en torno a 40 chicos y chicas que requieren de la medida de apoyo idiomático. Cada cual tiene su propia historia, su propio recorrido, su propia forma de entender la vida. Ambil kopi. Mari. Ibu. Adiós, hasta pronto. Chao. Patricia, es tu momento. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Porque no me oigo yo? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias por el vídeo, por la invitación, por la sensibilidad ahora de incluir en unas jornadas de inclusión al apoyo idiomático y a la migración en general, porque realmente
la primera patera llegó a Canarias hace 30 años y quizás es la primera vez que estamos hablando de este tema en un foro con estas dimensiones, ¿no? Ya era hora. Así que muchísimas gracias, porque esto sin duda va a causar ya un precedente y sería difícil que el curso que viene no volvamos a vernos para hablar de algo tan serio como esto. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el huequito. Bueno, yo soy docente de apoyo idiomático, de casualidad, digamos, porque lo que soy yo realmente es docente de lengua. Y bueno, como el apoyo idiomático surge un poco así, un día pues te levantas con un nombramiento y es apoyo idiomático. Y al curso siguiente te levantas con un nombramiento y es apoyo idiomático otra vez. Entonces eso es poco probable que suceda, pero pasa, a mí me pasó. Y aquí estamos para hablar de la medida de apoyo idiomático, que surgió hace ya mucho como una medida de atención a la diversidad para un alumnado muy concreto, ¿no? Normalmente es lo que han estado mencionando. Normalmente alumnado extranjero, podemos pensar muy rápidamente, ¿no? Si hacemos un retrato robot de ese alumnado, en alumnado, por ejemplo, alemán o descendiente de alemanes, en alumnado ruso, alumnado chino, alumnado pues, islandés, rumano, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esa necesidad de cubrir una barrera muy grande, de bajar la altura de un muro muy grande, que es la barrera idiomática, surge esta medida hace ya mucho tiempo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues lo que han estado comentando en las ponencias anteriores y la anterior también. Y es que el retrato que nos hacemos a día de hoy cuando pensamos en el apoyo idiomático es otro. Cuando pensamos en qué alumnado necesita ahora esta medida, fundamentalmente, pues alumnado migrante con muchos traumas, con una mochila muy cargada y con una situación verdaderamente compleja, que además se escolariza en centros educativos que no siempre tienen una trayectoria multicultural destacada. Y es el caso del IES Granadilla, cuya presencia de alumnado extranjero había sido hasta este octubre anecdótica. Es verdad, había alumnado rumano, es verdad, había alumnado islandés, pero de verdad que la presencia era muy, muy anecdótica. Y un día, ya con el curso iniciado, se escolarizan de repente, pues casi de manera espaciada a lo largo del curso, pero a día de hoy iba a decir unos 40, pero casualmente hace 2 semanas se nos han trasladado unos cuantos y ahora son un poquito menos. Y esa es una de las dificultades con la que nos encontramos. Entonces el IES Granadilla, como tantos otros centros educativos, que seguro que alguno de ustedes también lo ha vivido, es un centro que ha necesitado reinventarse en ese sentido y superar esa gran dificultad. Porque ya no es solo en tus clases, en tu centro, en tu edificio, ya no solo está el alumnado italiano, sencillamente fácil, digamos, ¿no?, de atender, o el alumnado islandés. Es que ahora tenemos alumnado senegalés, alumnado de Mali, alumnado de Gambia, de Guinea-Conakry, de Mauritania y de Marruecos. Y en nuestra imagen mental es muy sencillo pensar que son una masa homogénea porque todos tienen más o menos el mismo color de piel, más o menos, que no, pero más o menos el mismo color de piel. Es muy fácil equivocarnos y pensar que todos ellos hablan la misma lengua, que todos ellos han pasado por la misma situación y nada más lejos de la realidad. De hecho, el primer impacto quizás se produce cuando llegas al aula y descubres que un poquito menos de la mitad del alumnado sabe muchas cosas, por supuestísimo, pero no siempre una de esas cosas que saben es leer y escribir. Entonces, si tienes 40 y 16 no saben, el primer susto no te lo quita nadie, ¿no? Y el contexto de esta incorporación, de este momento abrupto, no se le escapa a nadie de esta sala, quiero pensar, ni a nadie del territorio nacional, y es que en 2024 llegaron a las costas canarias 40.000 personas migrantes, solo en 2024. Actualmente en Canarias hay 6.000 niños y niñas, fundamentalmente niños, que están tutelados por la Administración, por el Gobierno de Canarias. De esos 6.000, solo se encuentran escolarizados aproximadamente un 50%. Son 3.000 niños y niñas con los que nos encontramos en los colegios e institutos fundamentalmente públicos. Y somos una muestra, ¿no?, de esa gran riqueza que es. Pero claro, queda mucho trabajo por hacer, hay mucho recorrido y como vemos eso, el retrato ha cambiado y es distinto hace unos años. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el apoyo idiomático actual? Un poco en lo que han comentado
ustedes dos, ¿no? Con un poquito más de recorrido que el Granadilla. Entonces, actualmente, de una manera natural, el apoyo idiomático se está convirtiendo en un aula de acogida, más que en un apoyo idiomático en sí. Se está convirtiendo también en un espacio para alfabetizar, más que en una clase de español, hablando de gramática propiamente dicho, y se está tratando el español de urgencia. ¿Y qué es lo más urgente? El baño. ¿Y qué es lo más urgente? La enfermedad. Y poder expresar, me encuentro mal, me duele la cabeza, me duele la garganta, estoy en Ramadán. Eso es lo más, no puedo escuchar música, profe, solo el Corán, ¿no? Esas cosas que de entrada generan pues, una impresión, es lo más necesario. Y por eso hay que cambiar la mirada, que se ha mencionado mucho, para tener un enfoque un poquito más inclusivo. También es difícil, es verdad, ¿no? En un centro educativo encontramos a veces con muchos recursos y a veces con falta de recursos. Y si un foro es bueno para pedir recursos es este. Así que a mí me dan un micrófono y yo adelante, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil hacer una labor de tutorización, de parchear una situación verdaderamente compleja, teniendo un contrato parcial, por ejemplo, ¿no? O teniendo el apoyo idiomático repartido entre 4 o 5 docentes, porque, bueno, si cubrimos los huecos del departamento de francés y de inglés y de matemáticas, es muy difícil. ¿Está mal? No, a ver, mal no está, pero si queremos generar un vínculo, si queremos ser el tutor de ese alumnado que está el pobre como una palmera, cuantas más horas mejor, cuanto más tiempo mejor, cuanto más vínculo mejor. Si puede ser hasta con un puesto singular, adelante, porque si no se diluye ese acompañamiento emocional y hay que dotar de mayor estabilidad a una situación, creo que es mi pelo, ¿no? A una situación que de por sí lleva una mochila ya muy cargada con muchos desarraigos. Y me baso también, hace 2 semanas, cuando se generó este momento de traslado del alumnado a otros centros, para ellos es sumamente frustrante, porque ya no solo han tenido ese desarraigo familiar, ese miedo, esa presión que también sienten, porque se ven, son un poco como los salvadores de su familia, ¿no? Y ellos tienen la obligación moral y no moral, la obligación de sacar adelante a su familia económicamente. Y sienten mucha frustración, porque tienen ya una edad como, ellos sienten, ¿no? Aquí no, pero en sus países ya muchos eran agricultores, pescadores, trabajaban, eran electricistas, de repente llegan, 16 años, ¿no? 3º o 4º de la ESO, y ellos tienen de verdad ese sentimiento dentro de quiero ayudar a mi familia, están muy frustrados. ¿Con quiénes arraigan? Aparte de con los profes de apoyo idiomático que tienen un número de horas importante, y con las aulas de acogida, con sus compañeros, que se convierten en sus hermanos. Estoy hablando en masculino porque un porcentaje grande son hombres, ¿no? En un aula de apoyo idiomático también, para paliar toda esta situación de muchas nacionalidades, muchas lenguas, mucha diversidad, pues ¿a qué vamos a echar mano? A la interculturalidad. ¿Pero qué es la interculturalidad? Porque es una palabra que se repite mucho, pero habrá primero que entenderla, ¿no? Es la interacción entre hablantes de distintas lenguas y distintas culturas, de igual a igual. Entonces, ¿qué competencia vamos a movilizar? ¿La plurilingüe? No, vamos a subir un peldañito más, vamos a irnos más arriba. Vamos a usar la competencia intercultural, que va a permitir satisfacer eficazmente las necesidades comunicativas, más allá de las diferencias. Entonces, la interculturalidad se busca, es intencionada. Buscas esos carteles en el baño, que también hicimos en el Granadilla, por cierto. Buscas ese cartel, lo generas tú, de manera consciente. Es tu meta llegar a ese fin, porque tienes interés en entender a la otra persona. Decía Humberto Eco, no yo, decía Humberto Eco, que una Europa de políglotas no es una Europa de personas que hablan correctamente muchas lenguas, sino de personas que pueden comunicarse hablando cada una su propia lengua y entendiendo y comprendiendo la del otro. Es utópico, ¿no? Pero mientras intentamos acercarnos a esa utopía, nuestra meta, podemos hacer pequeñas acciones en ese marco con las que podamos llegar a ese fin, ¿no? Por poner varios ejemplos que hemos hecho recientemente en el Granadilla. Uno de ellos fue pedirle al alumnado, a pesar de que no
tuviese todavía adquirida la capacidad de escribir, digo todavía porque estamos en ello, hacer traducción de canciones, que todo esto fue antes de Ramadán, porque no pueden, como digo, escuchar música. Traducción de canciones que para estas personas fuesen importantes. Realizamos una especie de YouTube intercultural, lo llamamos, y se colocó en el hall de la entrada. Además era un mural interactivo porque permitía a cualquier persona que pasara por allí escribir una recomendación de una canción que a la hora de seleccionarla pensaras directamente en el alumnado de apoyo idiomático. Esa es una de las muchas. Por poner otra y muy bonita, es que hace unos días hemos terminado un trabajo con el cual hemos podido reflexionar acerca de las similitudes. Es muy fácil ver la diferencia. De entrada llegas, el color de piel, la lengua, el país, ¿no? Sonique, bambara, mandinka, un montón de lenguas, un montón de diferencias, todos muy distintos, cuesta mucho. Pues el ejercicio era encontrar qué tenemos en común. Y les va a sorprender, porque hemos descubierto que la palabra mango coincide casi toda o con variaciones muy escasas en español, en italiano, en pular, en árabe hasanía, wolof, bambara, inglés, francés, islandés y rumano. Dicen, wow, parece magia. Sigo, la palabra flor coincide en español, prácticamente, ¿no? En español, en rumano, en francés, en wolof, en inglés, en italiano, en sonique y en bambara. Y podría seguir, pero no las voy a nombrar todas. La palabra coco coincide también, la palabra mandarina, la palabra accidente, la palabra té, la palabra chocolate. Todo esto son ejercicios de encuentro intercultural que te hace ver más allá de aquellos aspectos que te separan. Hay que cambiar el enfoque para ser más inclusivos, hay que ser un poquito más respetuosos y estamos en ello. El español realmente es solo una más de las muchas lenguas, en mi caso hay 16 lenguas. El español es una de esas 16 que además solo la hablo yo. Entonces soy minoría. No, eso es importante porque te cambia la mirada. La única persona que se siente cómoda hablando en español durante 10 minutos soy yo. Soy minoría, me ganan a cualquier cosa. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo? Pues aquí, la profe de apoyo idiomático, ¿no? El español al final de curso, si se consigue esa estabilidad, si ese grupo fuese el mismo desde que comienza el curso hasta que termina, ojalá, a pesar de que cumplan 18 años, ojalá, ¿no? Pudieran seguir estudiando, el español les va a unir en esa diversidad y va a funcionar como un puente, que creo que de eso es de lo que se trata. Espero no haberme extendido mucho. Vale, muchas gracias. Y llegamos a la cuarta y última intervención, que es la de Elías El Médano. Nos contará su experiencia María Torres Álvarez, profesora y jefa de estudios del centro. El título de la comunicación es Uniendo culturas, cambiando ideas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. María, jefa de estudios. Alexander y... Muy bien. Pues nada, ahora les vamos a asignar el grupo que les corresponde, ¿vale? Y luego los vamos a acompañar a clase para que... Estamos aquí en este espacio, lo que llamamos el espacio de la calma, donde acudimos en primera instancia al alumnado nuevo que llega con distintas experiencias, distintas trayectorias. Y este año tenemos una nueva sección para que participen nuestros compañeros de apoyo idiomático. Les vamos a hacer entrevistas para conocer su historia y sus objetivos. Yo soy Valeria, la coordinadora del comité integrador de aquí del IEGEL. Nuestro objetivo principalmente es acoger a todos aquellos alumnos extranjeros, sobre todo aquellos que presentan dificultad con el idioma y que no son hispanohablantes, por lo que queremos facilitar su adaptación en el entorno mediante actividades como son los torneos de fútbol que tenemos programados o talleres de cocina también con el aula en clave, donde no solamente les ayudamos a ellos, sino que se trata de un enriquecimiento mutuo donde pues, se fomenta este aprendizaje cultural. Cuando quieras, María.
Bueno, pues al igual que mis compañeros, muchas gracias por habernos invitado a esta jornada. Es un placer compartir la experiencia y, a diferencia de mis tres compañeros que me han precedido, en el IES El Médano la trayectoria de acogida no es nueva. Nosotros somos un instituto situado en la zona sur de Tenerife. Es un pueblo pequeñito, o era pequeñito, ahora ya no tanto, pero que siempre ha sido un pueblo turístico y un pueblo que hemos tenido que acoger, hemos siempre acogido a un montón de gente de diferentes países, con lo cual esa actividad acogedora para nosotros ha sido una realidad desde siempre, porque nuestro alumnado día a día es lo que vive en sus calles, no solo en el centro, sino que en las calles del pueblo día a día se encuentran con un montón de gente de países diferentes y es a lo que están acostumbrados. En el IES El Médano contamos con un aula de acogida desde hace bastantes años, aparte de la medida de apoyo idiomático, también tenemos el aula de acogida desde hace bastantes años. Y ahora mismo la realidad que tenemos en el presente es que somos un centro que fue diseñado para 500 alumnos, pero actualmente somos 1.244 alumnos y alumnas, 120 profesores y profesoras y 41 nacionalidades diferentes. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Así que no nos queda otra que diseñar un plan de acogida para todo el alumnado que nos llega, que además no puede estar diseñado previamente, porque, al igual que mis compañeros, es una realidad que vivimos en el día a día. La matrícula sobrevenida, la última matrícula que tuvimos en el centro fue la semana pasada y es un goteo constante y ese plan tiene que estar en funcionamiento no a principio de curso, que sería lo fácil, los acogemos a todos y hacemos una trayectoria igual para todos, sino que necesitan tiempos diferentes porque van llegando en momentos diferentes. ¿Cómo funciona todo este engranaje de nacionalidades diferentes, con profesorado que también es inestable, que va y viene, que no siempre contamos con el mismo número de profesorado y tienen que adaptarse, tenemos que adaptarnos a esas realidades diferentes y cambiantes? Pues nosotros hemos creado un comité integrador a la manera de lo que se ha creado también en otros centros. Veo que es una idea que es bastante común. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que, aparte de la realidad que ellos viven y que hablaremos ahora de la función del profesorado acogedor, que es importante, pero al final entre iguales es la manera en la que ellos se abren y conseguimos conectar con ellos de manera más directa. Por lo tanto, esa primera acogida en el centro, cuando llega un alumno o una alumna nueva de cualquier país, que nos vienen de muchos países diferentes, lo que hacemos es que, como se veía en el vídeo, la representante del comité acogedor los acoge en el instituto, los recibe, le hace una primera visita por el centro para explicarles, como decían mis compañeros, dónde está el baño, las primeras cosas urgentes, dónde está el patio del recreo, dónde se puede jugar a fútbol, que les encanta, quieren saber enseguida dónde poder jugar en la hora del recreo, dónde están mis compañeros, ¿vale? Tengo más compañeros como yo en el centro, ¿con quién puedo hablar? Pues todo eso tenemos el comité que los acoge y les enseña esas primeras cosas. Luego pasan a jefatura, donde se les asigna el grupo. Y como decía mi compañero Víctor al principio, tenemos en cuenta que los grupos, siempre que sea posible, estén equilibrados, que haya el mismo número de alumnos y alumnas, que haya el mismo número de alumnado procedente de fuera, con necesidades similares, para que no se creen esos grupos entre ellos y ellos tengan que conectar con su grupo clase. A partir de ahí pasan al aula de acogida y en el aula de acogida ese recibimiento se hace a través de una entrevista y esa entrevista, que se realiza en un rincón que hemos creado porque, como les decía, era un centro de 500 alumnos que hemos pasado a 1.200, con lo cual tenemos muy poquitos espacios libres. Hemos creado un rincón que hemos llamado Rincón de la Calma, con unos cojines, unos puffs en el suelo, en el hueco de la escalera, que es donde nos quedaba sitio, y ahí se hace la primera presentación con el profesor del aula de acogida. Se realiza una primera entrevista para detectar las primeras necesidades de este alumnado, que pueden ser necesidades materiales, necesidades de comunicación o necesidades afectivas.
Una vez hecha esa primera entrevista y presentado ese profesor de acogida, muchas veces ese profesor se convierte en un tutor afectivo a la manera de profesorado promeco, porque va a ser su figura de referencia en el centro y va a ser con el que este alumnado nuevo hable, cuando tenga problemas, cuando sienta la necesidad de contar cualquier tipo de cosa, cuenta con ese referente que es el profesor tutor que se le asigna. Y a partir de ahí se establece la primera diferencia. Si el alumnado es de procedencia hispana y conoce nuestra lengua, entonces se programan una serie de acompañamientos con el profesorado de acogida y se le entabla para la siguiente reunión. Si por el contrario tiene la barrera idiomática, como en la mayoría de los casos, pues entonces pasa al apoyo idiomático. Y en el apoyo idiomático se le presenta al profesorado de apoyo idiomático, se le asigna un horario donde va a recibir las clases, que intentamos que sean de manera progresiva. Al principio muchas horas de apoyo idiomático y poco a poco ir dejando horas de apoyo idiomático para integrarlos en el grupo con actividades de apoyo idiomático, pero ya dentro de su grupo. Y este proceso pues dura dependiendo de las nacionalidades del alumnado. Y luego ya es el momento de enfrentarse a su grupo aula y a su tutor académico. Se le lleva al grupo clase y en el grupo clase hemos intentado, en la mayoría de los grupos lo hemos conseguido, que haya algún alumno o alumna referente. Nos ha sorprendido gratamente cuando pedimos voluntarios para que... ¿Quién quiere acompañar cuando llega un alumno nuevo? Yo. Hay un montón de alumnos que están interesados en acompañarlo. La alumna participante del comité pues ha escogido más o menos en los grupos que haya diversos alumnos y alumnas que realicen este primer acompañamiento, y en ese acompañamiento pues nosotros tenemos un centro basado en la digitalización. Muchos tienen problemas con la brecha informática, pues se les apoya cómo funciona el Google Classroom, cómo funciona entregar las tareas. En los primeros días de recreo yo voy a acompañarte para que veas dónde se hacen los juegos de mesa, dónde se hacen las actividades deportivas, y a partir de ahí pues se sumerge en su grupo clase. ¿Cuál es la experiencia? Hablar de generalidades siempre es complicado porque hablar de generalidades siempre dejamos las realidades individuales, que son las que nos interesan de verdad. Pero en general, ¿cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado? Pues el acogimiento y la inmersión en el centro se realiza de manera diferente dependiendo de las dificultades que tengan. Podríamos hablar de un primer grupo, que son los alumnos o alumnas que hablan español, que necesitan normalmente, tienen carencias académicas o carencias en la brecha informática, pero luego no tienen problemas a la hora de relacionarse. Hablamos en general, siempre depende de la personalidad del alumno. Y para eso está el tutor de referencia, que mantiene el contacto con ellos pues, durante días, semanas, meses o el curso entero, lo que necesite cada uno. Luego tenemos otro grupo de alumnos, que son los alumnos y alumnas italianos, que son la mayoría en nuestro centro, y ellos en general también se adaptan con mucha facilidad. Por la cercanía del idioma, ellos a los 3 días están hablando... no español, están hablando itañol, pero se hacen entender muy rápidamente, se relacionan muy bien y crean raíces muy rápidamente. Luego tenemos un grupo bastante amplio también desde hace unos años de alumnado que nos llega de países del este, y aquí hemos tenido que reinventarnos y hacer una gran labor del profesorado de acogida, porque son alumnos que han llegado con experiencia traumática, muchos de ellos, y que les cuesta mucho adaptarse a aprender español. Además, como tenemos, no mucho, pero tenemos un porcentaje de alumnado de países del este, ellos buscan un idioma de referencia. Si hay alguien que conoce su idioma, en los recreos están hablando con ellos. Y si no, buscan un elemento de referencia que puede ser el inglés, que lo entendemos todo y solo hablamos en inglés. Y aquí pues, hemos tenido que apoyarnos del comité de alumnado, que ahora les explicaremos las actividades.
Y luego está el alumnado que nos ha llegado más recientemente, que es el alumnado que nos ha venido de los menores no acompañados. No tenemos el mismo número que Granadilla, pero sí que tenemos un grupo amplio de menores no acompañados. ¿Qué pasa en estos casos? Pues lo mismo, la barrera idiomática es muy fuerte, además llegan, como han dicho todos mis compañeros, como han dicho en la intervención anterior, con una mochila cargada de traumas difíciles de dejar y esa barrera idiomática tan lejana que hace que al principio no puedan ni expresar que les duele la cabeza, pues realmente para ellos es aterrador. En un centro enorme como el que tenemos, pues lo mismo, que los alumnos del este tienden a buscar a sus iguales, como haríamos todos cuando estamos en una situación de esas características. Por lo tanto, ese gran reto de crear ese comité de iguales, ese comité de alumnado acogedor, lo que hace es que los rescatan los recreos, como decía mi compañera Yaisa. Ellos por su propio pie no van a ir, pero los rescatan en los recreos. Hemos organizado, como decía Valeria en el vídeo, que es la representante, hemos organizado un torneo de fútbol, que les encanta el fútbol. Y tienes que ir a jugar y te tienes que apuntar y los llevan, los rescatan y juegan a fútbol. Y resulta que ellos ahí se sienten que juegan muy bien, que entienden de fútbol, saben comunicarse por lo menos con el nombre de algún jugador que conocen y ahí empieza la integración, ¿no? También tenemos talleres de cocina, con diferente alumnado del centro, porque es verdad que no a todos les gusta el fútbol. También juegos de mesa, ajedrez, como decían mis compañeras. También tenemos torneos de ajedrez que también muchos de ellos se integran. También los hemos incluido en el periódico, hemos tirado de ellos para que hagan una sesión, que tenemos una sesión dedicada en el periódico trimestral para que nos cuenten sus experiencias. Lo escriban ellos, lo que están aprendiendo a escribir, lo escriban ellos, aunque salga con faltas ortográficas y demás, luego ya iremos retomando eso, pero es un valor añadido que hayan sido ellos los que han escrito sus recetas o sus experiencias o lo que nos quieran contar o sus cartas de cómo se sienten. Y todo eso lo intentamos unir con el resto de realidades que tenemos en el centro, como decían mis compañeros. No solo tenemos a todos los alumnos y alumnas que nos llegan de fuera, nosotros somos un centro preferente motórico, somos un centro preferente auditivo, tenemos 2 aulas en clave. Todo eso lo tenemos que incluir con todo este alumnado nuevo y por eso intentamos, para nosotros, por ejemplo, desde siempre, las aulas en clave de nuestro centro han sido un referente importante y los incluimos en todas las actividades que hacemos en el centro. Y ahora también los incluimos con el alumnado que nos llega nuevo. Y el alumnado que nos llega nuevo realiza talleres con los alumnos y alumnas del aula en clave que están encantados, que son unos grandes acogedores de alumnado que nos llega de diferentes sitios. Y nada, toda esta realidad es la que hemos intentado desarrollar en nuestro centro y al final, pues como conclusión, decir que nuestro centro es un centro en el que tenemos un montón de singularidades diferentes que para nosotros suponen un enriquecimiento vital para el profesorado, para todo el alumnado del centro, un enriquecimiento cultural día a día. Aprendemos cosas y para nosotros es importante que aprender esas cosas de ellos también. Y lo que intentamos es que sientan que todos esos problemas que traen, que como decían antes, nunca vienen porque quieren, pero que se les haga la vida más fácil por lo menos las horas que están en nuestro centro. Y eso es lo que intentamos. Gracias. Víctor, Yaisa, Patricia, María, aunque necesitamos saber más, creo que ya ha llegado el momento de ir acabando. Ha llegado el momento de la despedida y no encuentro mejor manera para hacerlo que citar una de las frases de Eduardo Galeano, que engloba el sentir de esta mesa de diálogo, acercando caminos. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Buenas noches a todos y a todas.